Vale, Sí. no sé si quieren comenzar un poco. Sí, La sesión de hoy era un poco seguir con la lectura, ¿no? Del concepto de diagrama en sí, Deleuze, de sí. Zdevik, de Jacob Zdevik, ¿no? Y un poco la idea es que fuéramos leyéndolo y en relación con estas lecturas y con ese trabajo, poder ir presentar cosas, ¿no? Tanto en un coloquio en 2022, si mal no recuerdo, como en la revista, ¿no? Que habíamos como señalado algunas cosas, ¿no? De qué podríamos como trabajar, ¿vale? No sé si quieres señalar algo de eso, Manuel, o alguien, ¿no? No, bueno, sí, que yo le planteé a Francisco, le mostré un par de convocatorias abiertas y además un encuentro que va a haber de Deleuze y Guattari en México, que estaba pensado para el año que viene, pero por el tema del COVID se va a retrasar a 2022. Entonces, pues bueno, como creo que hay bastantes allegados, digamos, o por lo menos relativamente cercanos, que lo mismo estaba interesante que se planteara algo ahí, ¿no? Pero bueno, de manera abierta y tampoco pues, tampoco sé si podríamos sacar una cosa o varias, o no sé, cómo sería. Luego tú me has comentado que conoces a la persona que lo organiza, que está en la UNAM, ¿no? Sí, José Escurdia, ¿no? Mm. Él es como el representante de, digamos, la red, no sé cómo se llama, de deleuzianos y guattarianos internacional, pero él es el encargado de Latinoamérica, ¿no? Y él me comentaba que en diciembre van a tener un encuentro aquí, o sea, en pos del 2022, ¿no? En relación o, ¿no? Enfilándose al 2022, ellos iban a tener un encuentro, ¿no? En diciembre. Y la idea es que digo, no le he preguntado más, porque no he tenido tiempo, pero la idea es como preguntarle, ¿no? De cuál es la digamos, cómo están pensando hacer el evento, ¿no? Sí. Para ver si con el trabajo que tenemos hasta ahorita podríamos presentar algo, ¿no? Digamos, yo lo que podría como proponer, ¿no? Es que presentáramos como adelantos, o sea, básicamente como, bueno, estamos trabajando esto, vamos por aquí, nos interesan estos, creo que, ¿no? En este tono, no mucho más elaborado, ¿no? Que no nos llevara como más de lo que ya tenemos, pues si no es mucho más Claro, trabajo claro, 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 claro. montarnos encima, ¿no? Entonces, pero también José me tendría que decir eh, cómo están pensando el coloquio, porque a mí Claro. lo que me dijo es, invité a mis amigos argentinos y a los chilenos, ¿no? Para que lo hiciéramos en diciembre, pero no me ha dicho, ¿no? ¿Qué más? Hombre, estaría ¿No? bien. Yo creo que siendo en Ciudad de México es interesante que ahí pongan algo, ¿no? Y que estén ahí, pues, presentes o no sé, pues. Sí, yo creo que lo que trabajemos aquí, ¿no? Digamos, podríamos en Sí, verdad presentar dos cosas, tres, ¿no? Entre varios, ¿no? Y decir, mira, pues esto nos sí, interesa o esto, ¿no? sí. Y vemos en relación con lo que van trabajando, pues en verdad pueden salir de ahí también las publicaciones y de ahí podría salir lo del 2022. Yo creo que esa es la forma, ¿no? Como ir trabajando y para que Ujú. salga, ¿no? Después, porque no sé, ¿no? Sí, porque ustedes trabajan en el seminario este, veo que hacen varias sesiones, ¿no? Al mes o así, o sea, realmente están bastante activos, ¿no? Y tienen muchas, o sea, varios temas están trabajando y cosas así, ¿no? Sí, proyectos, o sea, tenemos, ¿no? Pero Deleuze era una de las cosas que habíamos trabajado desde hace Claro. 5 años, ¿no? Y que va arrastrando los temas. Entonces, digamos, es como natural, ¿no? Tener alguna cosa, ¿no? Después, ¿no? O sea, Muy bien. podríamos nosotros, ¿no? El seminario creo que el de ustedes se reúne menos, ¿no? Hasta donde yo. Bueno, sí, 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 en principio estamos reuniéndonos una vez al mes, ahora hay un poco de parón con el tema de verano y, y a ver cómo se retoma después ya con el próximo semestre, a ver
qué formato toma. De hecho, estamos un poco ahora replanteando también las dinámicas y todo esto. Claro, claro. No, nosotros creo que el trabajo que llevamos es sólido, ¿no? Los integrantes hacen cosas que digamos, que tienen que ver con el seminario, que les importa, no les interesa para sus trabajos o para sus proyectos personales, ¿no? Entonces, pues digamos, estamos conformados, llevamos 7 años, ¿no? Entonces, como que ya esto va, ¿no? O sea, está adelantando. Entonces, pues Sí. por eso te digo, o sea, no sé si alguien tenga alguna cuestión sobre esto, pero yo les había comentado un poco que, digamos, que la invitación que hacías, ¿no? En términos de los proyectos y de la investigación, podríamos ir trabajándolos, ¿no? Y esto es cómo trabajarlos, ¿no? Propiamente también y qué temas, ¿no? Algunos me habían señalado que la relación del Les-Simondon, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cuestiones, la noción de diagrama mismo, ¿no? En relación con la cibernética y cómo Deleuze la reformula, ese tipo de cosas que no está en el Desdevic tanto lo de la cibernética, algunas No, cosas, no, bueno, pero que podría ser valioso. Uh-huh. está lo de la almática, ¿no? O como eso, alagmática, lo Sí, de... Simondon. Sí, Simondon, eso sí está, ¿no? Uh-huh. Sí, pues yo al final preparé una presentación exactamente, una especie, una mezcla entre presentación y esbozo de presentación, ¿no? Y si quieren se la comparto, pero creo que en la línea de lo que es el texto, pues creo que tiene bastante que ver, ¿no? O algo que ver, por lo menos. Y además también teniendo en mente que, a ver, la voy a escoger por aquí, ¿cómo va? Ahí está. Creo que ahí. ¿Ahí se ve? Yo la puedo ver. Sí. Yo la puedo ver. Uh-huh. Supongo que Sí, los ¿no? demás. Uh-huh. Ok. Bueno, pues también en la línea de que hay precisamente una convocatoria que es también para, creo que termina el 15 de septiembre, y que es también sobre textos de Deleuze, es también una especie bueno, es una revista, ¿no? Es una revista que se llama, creo que la Deleuziana o algo así. Y que entonces propone, o sea, me llama la atención porque el último número fue acerca de Deleuze y las matemáticas o algo así. Entonces me dio coraje porque sí que quería presentar algo ahí, ¿no? Porque tenía ahí un material interesante y no me dio tiempo. Cuando lo vi, ya justo acaba de cerrar. Entonces, pues me quedé con ganas. Y entonces ahí estoy consultando lo que quitan y he visto que el próximo número es sobre Deleuze y el exceso, ¿no? Y entonces también me dio coraje, pero por lo contrario, porque me parece que es una lectura un poco que no me gusta mucho, esa lectura como de vincular, de decir exceso, como este tema de, vale, sí, lo que desborda y tal, pero siempre hay que entenderlo como con unos matices, ¿no? Como esto del devenir y el flujo y constantemente el movimiento, la transformación y todo esto, ¿no? Entonces, que también hay una especie pues, de sobriedad y de contención, ¿no? Y precisamente este texto que han propuesto, el de Sevic, pues trabaja mucho esto, ¿no? Y insiste un montón en esto. Entonces, por ejemplo... Y solamente quería Sí, como hacer un señalamiento. En la Facultad de Filosofía y Letras, digo, mis compañeros y colegas no te dejarán, digo, no me dejarán mentir, pero esta línea del Deleuze, del exceso, es el que domina, ¿no? O sea, sí, así como los flujos y un sí, poco ese Deleuze medio hippie, ¿no? Digamos, para, no demeritando pues la lectura, ¿no? Ni haciéndola menos, pero ese es como el Deleuze hippie que luego a veces como con Bataille, ¿no? La noción del sí, exceso, un poco con la parte maldita y estas cosas, pero toda la parte de Deleuze, de las matemáticas y sí, del Spinoza, ¿no? Así también como muy sobrio, del estoicismo, sí, incluso de un poco como dices, bueno, que hemos encontrado, la cibernética, ¿no? Que también es como muy estructurado, pensado, eso, ¿no? Eso no sí, les importa, ¿no? Perdón. sí, no, para nada. Sí, exacto. Es un poco eso. A ver, realmente yo creo que ellos también
o sea, que ahí cuando se encuentra con Guattari, pues hay una especie de, bueno, pues como siempre, un pequeño cambio, ¿no? O un gran cambio, ¿no? En su obra. Y Guattari creo que le hace acentuar más estos aspectos, pues como del delirio, ¿no? Con la lectura del psicoanálisis hacia el esquizoanálisis, ¿no? Y pues reivindicar el inconsciente como algo que produce realidad y que tiene una condición de verdad, ¿no? Y todo esto. Pero claro, luego como que ellos quieren matizar eso y sobre todo en las dos obras ya siguientes, pues sí que se matiza bastante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí son muchas de las... o sea, sobre todo en 1000 mesetas es donde está bastante más concentrado el tema del diagrama, aunque también aparecen otros textos, y Sèvig se encarga de situarlos bastante bien. No he conseguido leer todo todavía, o sea, todavía voy a cachos con este texto, pero bueno, la verdad es que está interesante. Entonces, por ejemplo, con respecto a esto de la sobriedad y de la línea, creo que es un poco, de hecho, el punto fundamental, ¿no? Del que parte esta lectura de Sèvig. Y bueno, algún fragmento que he rescatado, pues por ejemplo esto de la línea como instrumento de sobriedad y que elimina los excesos, ¿no? Como una especie de herramienta de trazo que da una especie de, no de representación, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante y tú también otro día lo has comentado, sino como al revés, ¿no? Una especie de concreción que elimina lo superfluo, ¿no? Entonces, ahí residiría lo interesante del dibujo, entendido no como representación, ¿no? Sino como diagrama y todo esto. Es interesante también que pues, realmente lo vincula con Foucault, con Simondon, con Barthes, con Delanda, o sea, que tampoco lo restringe, aunque rescata esta mirada deleuziana, realmente abre, ¿no? Y hay todo un grupo de autores que aparecen por ahí, ¿no? De hecho, luego también aparece Kant y, bueno, es bastante interesante en ese sentido. Y otro punto también que me parecía interesante, esto de pensar fuera de la representación, o sea, el tema de, bueno, todo esto de la botánica, ¿no? Y de cómo Linneo hace sus dibujos de las plantas y toda esta taxonomía de las especies, ¿no? Que está hecha realmente a través de dibujos, en blanco y negro, y también con trazos, pero digamos que ese tipo de dibujos pues serían como dibujos representativos y cerrados y que precisamente buscan la diferencia, ¿no? entre las taxonomías o las especies, ¿no? Entonces, como frente a eso, el dibujo que no termina de estar cerrado, digamos, sino que son como una especie de líneas que forman una especie de conjunto extraño, anómalo y que no representa nada, pues sería lo propio del diagrama, ¿no? Entonces, o sea, como que de la misma manera que hay un uso del dibujo digamos, en la obra pues, más clásica y referencial de lo que es la taxonomía, ¿no? Que serían el trabajo de Linneo, pues también habría un uso, digamos, alternativo y no taxonómico de la línea como objeto pues, de una filosofía, de una forma de pensar no representativa. Entonces, bueno, un poco insistiendo en cómo el diagrama tendría ahí su suelo, ¿no? O sea, la base del diagrama estaría en algo tan sencillo como la capacidad de trazar en una línea y discernir o sea, mediante el trazo, lo que es la superficie blanca de algo que la delimite de alguna manera. Eso sería un poco así como la idea del diagrama. Y después este tema de la sobriedad también, que estaría, por ejemplo, bueno, he hecho una rápida búsqueda ahí en 1000 mesetas del término sobriedad y, por ejemplo, me he encontrado, hay algún fragmento más, pero bueno, esos serían algunos de ellos y realmente cómo presente, ¿no? En toda la obra y cómo, por ejemplo, hay un elemento de sustracción muy importante también, ¿no? Que no solamente es como llenar más la realidad, ¿no? Como esa especie de necesidad de satisfacer el deseo constantemente, que parece que todo tiene que fluir siempre más y sin límites y alcanzar más, sino que realmente en lo que consiste todo, digamos, es, o sea, o una de las operaciones fundamentales que ellos destacan, un verbo, digamos, que sería clave, sería este de sustraer, ¿no? O sea, y que también a través de la resta o de la sustracción, pues es probablemente la forma en la que podemos pensar cada vez mejor, ¿no?
Y bueno, entonces esto también estaría relacionado con el diagrama, entendiendo que es una forma de restarle al dibujo o a la imagen representativa pues su conexión, digamos, de adecuación con la realidad, ¿no? Entonces, bueno, esto de eliminar, sustraer. Y luego también me ha llamado la atención esto de la sustracción, porque en otro textito que le he pasado justamente también en una breve conversación que tuve contigo, Francisco, esta semana, del el texto del... Recuérdame cómo se llama el mexicano que te pasé, el de Mellasux. Bueno, lo tenemos por ahí, si no, luego lo encuentro. Sí, el de Michoacán, Sí. que ha trabajado Bueno, también nuevo realismo. Oh. Ahorita lo... sí, luego se lo ponemos ahí, pero está muy interesante porque se ve que el tipo es bastante deleuziano y ahora, bueno, supongo que conoce un poco lo que es nuevo realismo y dentro del nuevo realismo en concreto Quentin Mellasux, que es... Bueno, es que hay todo también... bueno, es un discípulo de Badiou, básicamente, ¿no? Y Badiou, a su vez, saben que es también discípulo de Deleuze, pero al mismo tiempo crítico, ¿no? Con Deleuze. Entonces, una de las cosas que critica Badiou es precisamente esto del exceso, ¿no? Como que parece que todo se sistematiza y que todo queda ahí como una especie de fluir continuo que no tiene límite. Entonces, contra eso también en determinados momentos del texto Sèvig lo anota y lo señala, ¿no? Y dice, bueno, a ver, si el propio Deleuze ha concedido ya que sí que aceptan los límites y que de hecho es una parte fundamental, ¿no? Y entonces, bueno, ese texto en concreto lo que hace es vincular, o sea, destacar el aspecto sustractivo que habría en Mellasux como también una forma de acercarse a la realidad, ¿no? Como que la forma en la que se superaría Deleuze sería a través de la sustracción. Y dices, bueno, no tanto porque es que realmente ya está, aquí también. O sea, entonces como todo es bastante matizable y que Deleuze y Guattari son muy complejos y hay que ver hasta cierto punto dónde, o sea, que no digo que no se puedan superar o matizar o reformular y que es necesario hacerlo hoy en día, pero que también hay que ver hasta dónde han llegado y entenderlo desde ahí, yo como lo veo, y como bastante fiel al guattarismo. Entonces, esto de vacuola, bloque, contención también está muy presente en el texto de Sèvig. Y, por ejemplo, el bloque, o sea, algo de lo que parte ahí Sèvig y que me gustaría quedar más o menos claro es esta noción de bloque o de vacuola, que desde luego tiene mucho que ver con esto de la contención, ¿no? Y que no todo es un flujo que sin más se intercambia, sino que realmente donde sucede el intercambio es en una zona que al final queda como relativamente aislada, ¿no? Y que sería esa especie de vacuola que crea una especie de zona de digamos, no discernible, ¿no? De indiscernibilidad, bueno, esto, ¿no? O de indeterminación, ¿no? Como en la cual tienen los elementos heterogéneos, pero manteniendo su heterogeneidad, ¿no? Entonces, ese espacio donde se relaciona lo heterogéneo, dos cosas diferentes, pero no se llegan a mezclar como tal, pues eso es lo que forma una especie de bloque o de vacuola o de zona de contención que da lugar a una especie de nueva realidad, ¿no? Esto lo vamos a ver un poco ahora también con esto, ¿no? Porque realmente de donde Deleuze más yo creo que se inspira para esto es en Foucault. Realmente, recuerden que Foucault, el autor tan, no sé si habrá más tesis y trabajos referenciando a Deleuze o a Foucault, porque realmente Foucault es tremendo, ¿no? Y ya no sabemos muy bien lo que se ha dicho y lo que no. Te doy un dato, por lo menos de la Facultad de Filosofía y Letras, que es algo que estamos trabajando, ¿no? Las tesis, ¿no? Digamos, nuestra facultad es germanofílica, ¿no? O sea, de principio. O sea, hay los más que se leen, o sea, históricamente, de 1928 ahora, es, digamos, es Hegel, Kant, ¿no? Marx, si mal no recuerdo, Heidegger y Nietzsche, ¿vale? Son estos cinco, los que aparecen en los títulos. Y el sexto mayor autor, bueno, el nombre que más aparece es Foucault, ¿no? O sea,
Y para decirlo así como rápidamente, creo que la primera tesis de Foucault es del 98, ¿no? Si es del 98, entonces implica que en muy pocos años se hicieron tantas tesis para que sea el sexto autor más leído en la facultad, ¿no? Entonces, rarísimo, ¿no? Para decirte que un poco tu percepción es cierta, ¿no? Se lee a Foucault, se lee más a Foucault que a Deleuze, por ejemplo, en la facultad, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Y sobre todo también que se cita mucho, ¿no? Y yo no tengo tan claro que se lea realmente. Pero bueno, sí que se cita mucho y ha generado un paradigma, ¿no? Muy claro y muy contundente. Pero lo interesante yo creo es que también la lectura de Deleuze es muy, bueno, creo que es muy acertada y también muy rica, creo. O sea, muy clara con respecto al propio Foucault también. Pero bueno, o sea, hay un texto en concreto que es el que Deleuze escribe sobre Foucault, que se llama así, Foucault, y que está súper bien, realmente está muy interesante. De hecho, Selig lo cita bastante, ¿no? En el libro este del Diagram. Y ahí, bueno, básicamente, bueno, aquí en concreto traigo una cita, no es una cita exactamente de Foucault, pero bueno, es una especie de explicación de esto. Cuando, bueno, sería un poco más adelante, pero que sí que en Foucault estaría esto de que, bueno, lo típico, ¿no? De lo visible y lo decible, ¿no? O sea, como saben esta alternancia que tiene Foucault en sus estudios, ¿no? Que tiene unos estudios como acerca del discurso y otros estudios acerca de los cuerpos, ¿no? Y de las corporalidades. O sea, vigilar y castigar, digamos, sería un texto pues propiamente como del poder, ¿no? Y de la forma en la que el poder se establece a través de los cuerpos, ¿no? Y los distribuye. Y habría otra parte que sería como un análisis del discurso, ¿no? Y de las formas más semióticas de expresión, ¿no? Entonces, claro, Foucault realmente alterna entre los dos puntos de vista y eso lo ve muy bien Deleuze y es cuando dice esto de, bueno, lo decible y lo visible, como esas relaciones entre cuerpos y lenguaje, realmente es como la expresión más genuina de la heterogeneidad, ¿no? O sea, de dos ámbitos de realidad que no terminan por conciliarse, ¿no? Entonces, realmente la solución que propone Foucault y que Deleuze encuentra en Foucault es esta de que no hay que, digamos, que romperse más la cabeza en cómo se relaciona una cosa con la otra, sino que se relaciona mediante esa no relación, ¿no? O sea, que lo que necesitamos para pensar, pues esa relación es una no relación, ¿no? Es decir, no hay nunca una conexión que podamos nombrar de una manera, pues, final y definitiva, sino que de hecho lo que caracteriza a cada época, ¿no? Es precisamente en dónde se pone el punto de relación o qué tipo de invención hay para relacionar lo visible con lo decible, ¿no? Es decir, cómo se interpreta legislativamente, por ejemplo, la relación de los cuerpos o cómo los cuerpos pues asumen un tipo de disciplinamiento, ¿no? En definitiva, esta relación diferencial o heterogénea es un diagrama. Eso es un poco lo que late en el fondo. O sea, lo que hay son relaciones diagramáticas, es decir, relaciones de dos elementos que no se pueden subsumir uno sobre otro y que están articulados en torno a algo que poco a poco, digamos, vamos viendo que es como una especie de abstracción. O sea, en el fondo, por eso Foucault dice, y eso lo habla bastante Selig en el texto, esto de que el panóptico abstrae la mirada, ¿no? Entonces es capaz de luego, pues, por ejemplo, aplicarse sobre la fábrica o sobre la escuela, porque lo que hace es generar una función lo suficientemente abstracta como para que se pueda aplicar sobre nuevos campos, ¿no? Entonces es lo que llama una abstracción Foucault, ¿no? Y que Deleuze también lee muy bien y que empieza a llamar también, bueno, pues con estos conceptos de desterritorialización, pero que al final lo interesante de Deleuze, y hay un punto muy concreto en 1000 mesetas donde lo dicen en una nota a pie de página, que a mí que la tengo muy marcada también, creo que es la 131 en concreto de la edición, o la 151 o algo así. Pero bueno, en todo caso,
que dicen en esto de que, o sea, llegan a admitir así directamente en 1000 mesetas, que dicen, mira, nosotros estamos de acuerdo en todo con Foucault, en todo, salvo en que los agenciamientos no son solo de resistencia, o sea, no solo podemos afrontar los agenciamientos como una especie de resistencia, ¿no? Como decir, bueno, ¿cómo se apropia lo decible de lo visible? O sea, ¿qué relación hay entre los cuerpos y el lenguaje? En un sentido de agenciamiento, ¿no? De apropiación de los cuerpos por parte del lenguaje, o de las leyes, sino que son relaciones abiertas y que están basadas en último término en máximos de creación, ¿no? En máximos de desterritorialización y de creación. O sea, como que en el fondo lo que late, digamos, no sería una especie pues, de constante temor al agenciamiento, sino que sería anterior para ellos ontológicamente el aspecto creativo y de desterritorialización sobre el agenciamiento o, digamos, la resistencia, ¿no? como antagonismo al agenciamiento. Que en realidad en Foucault tampoco es que haya una primacía del decir sobre los cuerpos. O sea, también pasa al contrario, ¿no? Los cuerpos, digamos, que limitan el discurso, ¿no? Y, o sea, en Foucault ya sería simétrico, ¿no? Lo que pasa es que, según Deleuze, Foucault no habría conseguido pensarlo positivamente, ¿no? Como positivizar esa relación y entenderla como posibilidad de creación y de desterritorialización, ¿no? Entonces, bueno, ese punto, por ejemplo, aquí en Arqueología del Saber, en la página 200, estaría expresado en Foucault, ¿no? Esto de la taxonomía, cuando Foucault precisamente estudia el ars combinatoria y la enciclopedia como elementos en los que se expresa la taxonomía. Y entonces nos dice, bueno, pero es que en el fondo estos elementos, dice, realmente no responden a una estructura que podamos identificar pues, de manera absolutamente clara y precisa, sino que en estos propios artefactos típicamente modernos y que nos dan la imagen clásica de pensamiento como representación, pues hay también una especie de vacuolas, ¿no? Hay una especie de vacuolas o de espacios de indiscernibilidad, ¿no? En los cuales a través de los cuales se resuelve ese exceso de sentido. Es decir, que en sí mismos son artefactos que incluyen también una serie de ambigüedades, ¿no? o de vacíos que son los que terminan por clausurarlos, ¿no? Es un término que sí que utiliza, o cerrar de alguna manera esos dispositivos, ¿no? Entonces, es a partir de esa reflexión que en Arqueología del Saber va desarrollando esa idea de que no hay como una especie de estructura de la verdad, ¿no? Sino que pues, la verdad es una forma en la que cada época pues, va construyendo sus estratos, ¿no? Sus estratos de conocimiento, ¿no? Entonces, lo que hay que estudiar, según Foucault, es el desplazamiento de esos estratos, es decir, pues, dónde están sus pesos, ¿no? Y sus puntos de conexión entre lo que se dice y lo que son los cuerpos, ¿no? Cómo se asignan la relación entre las palabras y las cosas y bueno, y cómo cambian, ¿no? Cómo cambia, cómo evoluciona. Entonces eso es lo que da lugar al postestructuralismo, en realidad. Si es que alguna vez existió eso como escuela, ¿no? Pero da lugar al postestructuralismo como una forma de pensar que las estructuras están vinculadas con una época y que no hay una especie de estructura universal, ¿no? Como más en el sentido de Lévi-Strauss o de los estructuralistas pues, más clásicos, ¿no? O incluso Lacan, ¿no? Que con todo lo complejo que es Lacan, pero también estaría por ahí, estaría vinculado, por supuesto, con todo esto, ¿no? De la imaginación, ¿no? y el diagrama como algo que evoca una forma de realidad diferente, ¿no? En el texto también Sèvig incluso vuelve al esquematismo, ¿no? que está interesante, o sea, el esquematismo kantiano, como diciendo, esa relación de lo disímil en el fondo sería el esquematismo kantiano, ya. O sea, pues en Kant ya, claro, o sea, en el fondo es como decir, ostras, pero es que ya en Kant estaría eso de que lo concreto o sea, que justamente aquello que no se puede unir
es la clave para entender el vínculo y la unión, ¿no? O sea, ¿cómo podemos entender la intuición, o sea, lo sensible como intuición y al mismo tiempo el concepto como una realidad, pues, de la razón, ¿no? Entonces, en el fondo, estaría, bueno, la espontaneidad, ¿no?, de la sensibilidad frente a la receptividad del concepto, ¿no? En el fondo no hay, o sea, son dos formas irreductibles que solo se unen en la medida en que planteamos un esquematismo. Entonces, el esquematismo entendido así sería un diagramatismo ya, ¿no? De hecho, esto lo dice Foucault, o sea, lo dice Deleuze en el análisis de Foucault. Es una cita que retoma Sévig de Deleuze, ¿no? Claro que después el nuevo realismo critica a Deleuze precisamente por estar vinculado con Kant, ¿no? Y que se supone que más allá, que es necesario, digamos, hay una especie de movimiento de, como dicen, precrítico, ¿no? Que sería como la necesidad de pensar antes de la correlación. Pero creo que es interesante no juntar todo tampoco, ¿no? O sea, no necesariamente el esquematismo tiene por qué ser correlacionista o, no sé, creo que hay cosas ahí que no están claras del todo, para mí por lo menos. Y creo que es más complejo y más rico, digamos, el espacio que lo que a veces plantea, ¿no? Por ejemplo, aquí lo señala también Sévig cuando dice esto de que precisamente a través de esta especie de esquematismo o diagramatismo, pues habría en Deleuze un contacto con el exterior como tal, o sea, como con la realidad, ¿no? En sí mismo, o sea, que no, lo cual para el nuevo realismo sería también bastante, pues, no sé, difícil de asumir, ¿no? En cierta medida, o sea, como que hay en Deleuze una especie de contacto con el afuera como tal, ¿no? Esto de pensar es una especie de pliegue que pone una especie de doble del afuera en el interior. Y manteniendo la afuera, o sea, manteniendo la realidad como tal, ¿no? Como algo que no se puede suprimir, ¿no? Que no se puede subsumir en el concepto, ¿no? Sino que mantiene su diferencia, su contingencia y todo esto. En principio, para mí sí está interesante lo que propone Meillas-Suix y es un punto en el que me encuentro ahora y que me gustaría ahí también dar un poco más de desarrollo, pero entendiéndolo como un pequeño paso más de lo que ya está planteando Deleuze. O sea, me interesa entenderlo desde ahí y no como una especie de, no, es que están todos equivocados. Y esto es una forma absolutamente nueva de pensar y todo esto. Entonces, bueno, y el tema de la topología, que también es fundamental. Nosotros tuvimos en el TEC la suerte de contar hace unos meses con Agustín Fernández Mayo, que está muy interesante. Además, finalmente, bueno, es compatriota, bueno, nacimos en la misma ciudad, somos de generación un poco diferente, pero bueno, es un escritor gallego, español, que no sé si lo conocen, pero ha estado también por ahí, no sé si en Ciudad de México, pero bueno, es un bestseller casi a día de hoy y se mueve entre la novela y la filosofía mucho, ¿no? Él es físico de formación e incluso pues bueno, toca bastante a Deleuze y ha metido también cosas de un poco de nuevo realismo, un poco, aunque él en concreto se sitúa en el realismo complejo, ¿no? Entonces explica muy bien, por ejemplo, lo que son las redes complejas, ¿no? Desde la física, pues con todo el tema un poco también de agujeros negros y todo esto, es también interesante cómo plantea el tema de la topología. Que bueno, que por cierto, también si quieren otro tema interesante, creo que se podría abrir por ahí, que medio he vislumbrado, sería también una relación entre, por ejemplo, la teoría, o sea, entre Einstein y la relatividad, como vinculado más con Deleuze y Guattari, y el tema de los agujeros negros y la física cuántica relacionada con el nuevo realismo, ¿no? O sea, que también podría haber esa correlación o esa analogía, también como en términos más simondianos, si quieren, entre las dos perspectivas.
Pero bueno, en concreto, el tema de la topología sí está interesante y lo trata también Fernández Mayo muy bien y muy claro con esto de las redes complejas. Y sería también fundamental o sea, básicamente, y en esto, digamos que a veces todos nos armamos un poco bola, pero o sea, es más sencillo y más complejo de lo que parece. O sea, al mismo tiempo es más sencillo y más complejo de lo que parece, ¿no? Todo esto de la topología. De hecho, incluso en Lacan está la topología, ¿no? El concepto de topología. No sé hasta qué punto Deleuze y Foucault, en parte, lo toman de Lacan, ¿no? Pero sé que en Lacan está, lo que pasa es que es complejo meterse en Lacan y no sé si vale la pena porque por el tiempo, ¿no?, que toma. Pero sí que creo que es muy interesante. Un amigo justo hace poco, hablando sobre la realidad del COVID y cómo está cambiando la forma de relacionarnos, nos estaba insinuando que estábamos pasando de un tiempo como acelerado, ¿no?, aceleracionista, a un tiempo topológico, ¿no? ¿Y qué significa que estamos en un tiempo topológico? Como que la historia y el capitalismo entran en un tiempo topológico. Me parecía interesante y creo que tiene también que ver con el diagrama. Y tiene algo que, o sea, tiene una especie de lectura para mí que tiene que ver con cómo se conectan las dimensiones, ¿no?, y las realidades. No necesariamente de manera... no con la continuidad que nosotros entendemos en un espacio euclidiano, digamos, ¿no?, y realista en el sentido prosaico, digamos, del término, ¿no?, sino conexiones, sino continuidades, porque la topología es necesariamente una continuidad, o sea, habla de la continuidad, pero otra forma de entender lo continuo, ¿no? Entonces, claro, topológico es el pensamiento de Foucault cuando dice que tenemos que estudiar cómo varía, pues, el concepto de sexualidad en diferentes estratos, porque busca una continuidad digamos, a través de dos dimensiones diferentes, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de enfoque tiene que ver con la topología y tiene que ver también con el diagrama. Bueno. Yo solo quería decir eso, sí, porque sí, justo en Simondón también está la noción de topología y precisamente es como esta noción que le permite traducir eso que siempre pensamos como estructuras a funcionalidades, ¿no? O sea, justo está en algún capítulo del texto de la individuación, cuando está hablando de lo viviente, y justo como que parece, no sé, por lo que... o algo que me gusta, no sé si lo estoy pensando desde otro lugar, pero algo que me gusta y de esa parte es que parece que recuerda, digamos, o que lo usa para decir, hay algo en los seres vivientes que sobrepasa las estructuras, digamos, como diacrónicas en las que siempre los encontramos, ¿no? Y entonces justo como pensar ese sobrepasa, como ese algo más, hay otra cosa que no siempre conocemos de los estados en los que el proceso de individuación en los seres se da, es lo que le permite, digamos, como pensarlo como espacio de determinación para las, ¿cómo dije? Sí, para pensar sus funcionalidades, pues, ¿no? Y ya, solo eso quería retomar un poco, o sea, porque, digo, igual va a ser muy insistente como querer siempre volver a Simondón, pero es que sí es bien interesante justo cómo se encuentra en Deleuze. Y ya, solo quería decir un poco... No, sí, sí, además con el tema de la tecnología y de la función, como bien dices, es total, ¿no? Porque es eso, o sea, eso está sobre todo en Simondón, ¿no? La individuación y... O sea, que yo realmente no sé de Simondón, o sea, apenas he leído 4 páginas, o sea, no tengo por ahí los textos. Sí. Sí. Si tú lees el seminario. No, si tú, digamos, entiendes la noción de agenciamiento, ¿no? Sí, es muy parecida a la del principio de individuación en Deleuze, ¿no? Con la génesis, con la, digamos,
con esta idea de, pues es el diagrama, ¿no? Más allá de la estructura, ¿no? Que es un poco lo que está diciendo, ¿no? Ajá, Que es exacto, sí. lo que comentaste un poquito, que es como el postestructuralismo, ¿no? Cualquier cosa que eso sea, ¿no? Esta idea de que el acontecimiento funciona de manera diferente a una estructura, ¿no? Y entonces hay una discusión con la teoría de los sistemas, ¿no? Pero eso es completamente tecnológico, ¿no? Por eso creo que Stevig habla de la lagmática en este texto, pero bueno, ¿no? Para relacionarlo. Pero bueno. Pero justo porque, perdón, ya solo para cerrar esto, es que justo que este texto de pronto decimos mucha estructura, y creo que en este texto sí lo menciona un poco cuando está hablando del ensamblaje, el tema del esquema, por ejemplo, para hablar justo de operaciones, pues, y por eso el tema de la lagmática es importante, ¿no? Porque es pensar las operaciones que al final, digamos, sí se van a, digamos, como a formar, ¿no? Como a producir figuras, un poco en esto que decía sobre la línea, ¿no? Sí van a, digamos, como me recordaba esto que dice Simondon sobre el fondo y la figura, sí van a elaborar figuras que, digamos, que destaquen, que transformen, ¿no? Que se transformen, y en ese sentido sí va a haber estructuras, pero esas estructuras son como momentos, pues, ¿no? Y más bien lo que habría que pensar es qué significaría el diagrama, más que en términos de estructura, en términos de esquema, ¿no? Justo para pensar todo este tema de la modulación, que también es como una cosa recurrente, y ya, solo. No, sí, efectivamente, eso sí se nombra así, lo que estoy comprobando del texto, el tema de la forma, o como la formalización, pero entendida siempre como en relación con la materia, ¿no? O sea, que no es una materia y después que adquiere una forma, sino como que la propia materia tiene una formalización o tiene una forma, alguna manera en la que se formaliza, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que es interesante y que todo lo de Simondon está muy bien, ¿no? Y además que creo que nos ayuda en esta época de lo que es la individuación y el individuo a pensar la tecnología de manera diferente, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con digamos, el uso de la tecnología como o sea, estandarizada, ¿no? El uso estándar de la tecnología y del software y toda la apropiación, digamos, que las grandes empresas hacen de los usos, ¿no? Concretos bueno, pues, de hecho, por ejemplo, así también un poco como reflexión, o sea, por ejemplo, el PC como aparato tecnológico, o sea, es curioso, porque por un lado es como un aparato que te sirve para todo, pero al mismo tiempo no sirve para nada concreto, ¿no? Entonces es también una especie de anulación, ¿no? De lo tecnológico, porque, o sea, todos parece que necesitamos un PC, pero a lo mejor necesitábamos no un PC, sino que cada uno necesitaría una máquina pues muy concreta para hacer algo, ¿no? Computacionalmente muy específico. Entonces eso crearía una mayor diversidad probablemente de uso de la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, toda esa reflexión creo que se puede hacer sobre todo desde Simondon, ¿no? Bueno, y ya para terminar, nada, simplemente pues introdujo aquí unos gráficos que hice. Esto es con un paquete de R bien raro, porque es un paquete que se llama Stylo y que he estado probando un poco y que no escribes con código. Bueno, puedes escribir con código, pero realmente no está pensado para escribir con código, ¿no? Sino que está pensado para utilizar con una interfaz, ¿no? Entonces tienes unas teclitas y le das ahí. Entonces no tienes que escribir nada en la consola, solamente utilizas las teclitas, ¿no? y anulas o activas opciones, ¿no? Entonces en este caso es antiedipo, está en una carpeta independiente y en otra carpeta estarían todos estos textos en francés y lo que hace es, esto sería todo antiedipo, 250.000 palabras, y lo que hace es ver cuanto más cerca estén de cero, ¿no? Tú estableces los cortes aquí, pues son creo que 800 palabras o así, o 1000, y no lo pone aquí, ¿no? Y entonces te va diciendo cuándo está más cerca cada uno de los textos de antiedipo, ¿no?
Entonces, cuando esté más cerca, pone el punto más abajo, ¿no? Entonces, va recorriendo todo el texto. Entonces, ves en qué partes del texto pues hay más coincidencia, por ejemplo, con las obras de Guattari, que están en rojo, o con las de Deleuze, que están en azul. Entonces, se ve que se parece mucho más a la de Deleuze, aunque también varía un poco según el tipo de algoritmo que utilices, ¿no? Y, de hecho, no he guardado el resultado, pero he hecho algunas otras pruebas, cambiando, por ejemplo, en vez de detectar por una palabra solo, detectándolo por pares de palabras, y el texto de Guattari en estos puntos se acerca mucho más al Antiedipo. O sea, que realmente sí, Antiedipo. O sea, los textos de Guattari individualmente. O sea, que no es definitivo y esto tendría que mejorar porque podría ser que hubiera más semejanza de Guattari de lo que parece. Pero bueno, en todo caso, por ejemplo, vemos que aquí hay una zona en la que efectivamente se alejan los de Deleuze, se acercan los de Guattari. Podríamos ver en la palabra 40.000 o un poco más, 45.000, qué es lo que está pasando ahí. O aquí, por ejemplo, he hecho más. Este sería con unos colores un poco diferentes, donde se ve cada una de las obras, ¿no? También lo mismo con Antiedipo. O en este caso, en que es la filosofía, la diferencia sería mucho mayor, lo cual corroboraría esto que parece ser que Guattari finalmente participó mucho menos en esta obra, ¿no?, de lo que en las anteriores. ¿No? Lo mismo vemos que la de Kant es la que más se aleja, ¿no?, de las... Bueno, porque es que he encontrado estas obras realmente, las he encontrado en francés, pero a lo mejor habría que cambiar las obras y añadir alguna más, o mejorar un poco este corpus. Pero bueno, sobre todo porque estaba testando un poco la librería esta y es lo que así más he visto. Por ejemplo, qué pasa aquí, ¿no?, que todas se alejan, qué pasa en este capítulo, ¿no?, que todas se alejan de ahí. Bueno, algunas conclusiones que se pueda sacar, o en 1000 mesetas, pues también, ¿no?, prima mucho más la obra de Deleuze, menos aquí, que hay más ruido y está más mezclado, o aquí en algún punto, pues también, y se podría localizar eso, ¿no? Y eso sería por cada una de las obras por separado. Y eso serían las palabras que más, digamos, que más usa Deleuze frente a Guattari y las palabras que menos usa Deleuze frente a Guattari, es decir, las palabras que más usa Guattari, ¿no? Y entonces aquí me llamó la atención también que, ostras, tío, que en realidad son mucho más definidas y mucho más características y menos genéricas las de Guattari que las de Deleuze, ¿no? O sea, que Guattari tiene un lenguaje como más, subjetividad, agenciamiento, subjetivación, políticas, prácticas. O sea, define mucho más esto que lo que hay aquí. Porque lo que hay aquí es, bueno, aparte que esto que es como nada, pero bueno, infinito, definición. O sea, como que es un lenguaje más. También hay que cambiar un poco el corpus, porque, como les digo, este corpus, bueno, pues está Bergson, está Kant, la obra de Bergson, la obra de Kant, la obra ¿cuál es? El Pliegue y la de Cinema 1. Bueno, son algunas que encontré así en francés y las descargué. Entonces, bueno, el tema sería hasta qué punto esto nos permite entender algo de la obra que no está en las obras, ¿no? Es decir, esto funciona como diagrama en la medida en que hay un aspecto de la realidad, o sea, no de la realidad, de la lectura en este caso, que no se puede aprender, por lo menos no se puede aprender igual de bien que mediante este tipo de visualizaciones, ¿no? Y esto nos lleva al tema de las humanidades digitales y al uso, que es un poco también lo que motivó un poco esta lectura, ¿no? Si habría una especie de virtualidad o de, digamos, del texto que solamente se puede entender a través de algo disímil al propio texto, ¿no? O sea, de una heterogeneidad que hable en otros términos y que entonces produzca como una especie de diagrama con el propio texto, ¿no? Entonces, bueno, igual que cualquier otra visualización podría ser esta. Que de hecho, consultando, ya les dejo de compartir,
consultando donde... Consultando, por ejemplo, algunos textos de Moretti, con esto de lo de distant reading, realmente habla de cosas muy parecidas. O sea, precisamente sí está diciendo esto de que o sea, las visualizaciones de textos y de la lectura nos permiten relacionarnos con un elemento disímil que refleja, digamos, un aspecto de la lectura que no se puede captar, digamos, con la lectura misma, ¿no? Lo cual no dice que no, o sea, que sea sustituible, ni que sea mejor, ni que nada parecido, ¿no? Sino que es otra cosa, o sea, es una información extra que no está en el texto propiamente. Manuel, ¿me escuchas? Sí. Es que no me escuchabas hace ratito. Quería, si podrías poner la visualización que tenías de qué es la filosofía. Sí. ¿Te acuerdas? Que hay una discusión respecto a este texto que lo platicábamos, ¿no? Sí. O sea, lo escribieron supuestamente Deleuze y Guattari juntos, pero parece que Guattari estaba ya muy enfermo, ¿no? Estaba ya muy enfermo. Y entonces parece que quien lo terminó escribiendo fue casi completo fue Deleuze. O sea, se nota un poco en los ejemplos y en el discurso, ¿vale? Pero comprobarlo es, digamos, creo que la única manera es de esta manera. ¿Por qué? Porque, digamos, un poco lo que dices, ¿no? Que lo que estuvimos platicando, el vocabulario de Guattari es muy concreto, ¿no? Como él es antipsiquiatra, vamos a decirlo así, sus ejemplos, si uno lee sus textos, siempre son ejemplos, casos. Pues, habla mucho en términos de casuística, ¿no? Sí. ¿Cómo le llaman los psicoanalistas? O sea, cuando dan terapia, ¿no? Y cuando en la terapia, pues hablas de casos, ¿no? Se me olvida cómo le dicen normalmente. Sí. Pero Deleuze es mucho más teórico, ¿no? O sea, Deleuze habla conceptualmente, ¿no? Son como estilos, ¿no? Sí, Deleuze es más profesor universitario, o sea, quiera o no lo es. Es lo que explica. Vamos, cuando uno lee a Deleuze, vamos, de fragmento a fragmento, tú lo que vas viendo es que cambia, o sea, no mantiene una argumentación, un hilo argumental discursivo. ¿Por qué? Porque está como dando clase. Es como cuando uno da clase, a veces no se nota el hilo argumental. Es muy cercano a eso, su técnica. Y Guattari habla más en términos de casuística, ¿no? Sí. El asunto es que ¿qué es la filosofía? Digamos, sería la única manera de probarlo, ¿no? Sí, sería una manera, desde luego, sí. Sí, se puede mejorar. Sí, si te interesa lo podemos mejorar esto, podemos hacerlo un poco más, meter más obras y probar con más configuraciones para ver si realmente, porque puede cambiar un poco, ¿no? Pero sí que, hombre, si lo comparamos con las otras, habría más distancia, ¿no? Aquí hay menos distancia realmente, o sea, claro. Aquí hay más distancia. Sí, mil mesetas es claramente... Y en esta todavía hay menos distancia en esta. Y de hecho te digo que he probado con otras configuraciones que todavía estaban más mezclados los dos. Sí, se ve claramente ahí, bueno, digamos, por lo que puedo leerlo desde acá, que sí, parece que es la filosofía, tiene más cosas de Deleuze, digamos, ¿no? Porque el Antiedipo y Mil Mesetas sí lo escribieron, parece que ambos, ¿no? A cuatro manos, como se dice. Pero ¿qué es la filosofía? No tanto. Ahí quizás se podría dar un argumento, ¿no? Para demostrar esto o algo, ¿no? Sí, entiendo eso, sí. Sí, ¿no? Y lo que dices también de las palabras, aquí se ve claramente. O sea, claro, realmente o sea, al final puedes decir, bueno, a Deleuze le compensó, digamos, la alianza porque algo que le faltaba era un poco el marketing que produjo Guattari, ¿no? Porque con todas estas palabrejas así un poco, digamos, osadas y ambiciosas, ¿no? Esto de así, pues bastante como polémicas, ¿no? Y morbosas, de todo esto del esquizoanálisis,
y de las máquinas deseantes. O sea, seguro que todo ese aparatejo conceptual lo puso ahí, sobre todo Guattari, ¿no? Porque él siempre estaba mucho más, o sea, con la idea de comprender la cosa y tal, pero se mantiene mucho más, digamos. Sí, hay una cosa, digamos, que esto puede servir posteriormente, ¿no? Un poco, creo que Zdevig ayuda, ¿no? Pero eh, eh, a ver, ¿cómo lo planteo? Como para que sea mucho más útil, ¿no? Sería una forma de decirlo. Es que Deleuze no, cuando uno lee los primeros obras de Deleuze no pone ejemplos. Todos sus ejemplos son literarios, ¿vale? Sí. Pero cuando llegas a 1000 mesetas y pone ejemplos de máquinas, o sea, de máquinas deseantes o de cuerpos sin órganos, empieza a poner ejemplos como mucho más, digamos, de diagramas, para decirlo así como, son diagramas, o sea, lo que está poniendo como ejemplo es un diagrama, ¿no? Relaciones, o sea, no es, para decirlo como, no es como Simondon, si lees a Simondon, tiene unos ejemplos, o sea, vamos, él empieza a hablar de las partes de las máquinas, ¿eh? Y que si no tuviera una aletita esto, entonces se calentaría el motor, ¿no? Sus ejemplos, los ejemplos de Simondon son, digamos, los casos de Simondon son como muy de máquinas, porque él es un ingeniero, ¿no? Deleuze nunca tuvo como mucha, porque como es un profesor y es un ontólogo, ¿no? No tiene ejemplos, pero cuando llega con Guattari, ¿no? Los ejemplos en verdad son como muy maquínico-corporales, ¿no? Sí. Y entonces le da como cierta potencia al pensamiento de Deleuze porque, según yo, en esas relaciones donde aparece la noción de diagrama, ¿no? Sí. Bueno, a ver, realmente también, cuidado, o sea, por ejemplo, y Sèvig lo señala, ya estaría, bueno, de hecho no lo señala directamente Sèvig, él lo recoge también de una especie de otro manual, que hay como una especie de glosario de conceptos deleuzianos que escribe otro tipo, que ahora no recuerdo, pero que lo cita por ahí, que le dice que lo usa como referente para su, digamos, para su estudio de diagrama, precisamente. Está por ahí, luego sí que lo busco. Y dice esto de que ya estaría presente por ejemplo, en diferencia y repetición y también en lógica del sentido, ¿no? O sea, de hecho, uno de los textos que creo que es más valioso para, como seguir, uno quiere hacer el seguimiento de dónde aparece, ¿qué es el estructuralismo? Este pequeño texto que tiene Deleuze de joven, ¿no? ¿A qué se llama estructuralismo? ¿No? Ahí ya Deleuze está discutiendo la noción de estructura, de sistema, de las relaciones, ¿no? Ahí ya hay como un apunte. Sí. Pero, por ejemplo, sí, pero no es igual, es cierto que no es igual. Aún así, que conste que, por ejemplo, uno de los referentes más importantes hoy en día, incluso para el nuevo realismo, saben que es Manuel de Landa, ¿no? Que, bueno, que con mucha honra es un filósofo mexicano, él, aunque vive en Nueva York y da clase en Nueva York, en la Universidad de Nueva York y todo esto, y posee la cátedra de Gilles Deleuze, o sea, él es el que posee la cátedra, o sea, sí, como el catedrático. De hecho, él se formó en la facultad, ¿no? Es de la gente que se nos fue, o sea, es decir, está él y hay otro que se llama Agustín Rayo, ¿no? Que él más bien es como lógico, ¿no? Es de la parte analítica, para decir, ¿no? Pero de Landa es de la parte continental, ¿no? Y francesa. Y también los dos son como, ¿no? Top, ¿no? Sí, referente, sí. Pero la facultad sí, lo bueno, cambió. No. Sí, no, a día de hoy a día de hoy de Landa es top, yo creo. O sea, más top que de Landa poco hay, porque realmente es bastante, sí, creo que sí que es bastante top. Pero, bueno, de Landa o sea, reivindica el Deleuze de diferencia y repetición, ¿no? Y entonces ahí, bueno, supuestamente, pues todo el tema así más procesual y en parte diagramático también ya estaría ahí. Pero es cierto que después cambia, ¿no? Y bueno, y hay un cambio interesante. Por ejemplo, yo encontré ese textito
que me pareció muy interesante, que les puse hoy en la presentación, que escribió un chico que creo que se está doctorando todavía o es recién doctorado creo que es en Reino Unido, Thornton, de 2017, que dice esto de el auge del maquinismo, ¿no?, en Deleuze, y precisamente estudia ahí en ese textito el paso del estructuralismo al maquinismo, diríamos, ¿no? Y es cierto que en lógica del sentido todavía hay una especie de estructuralismo, ¿no? Porque parece que el sentido sería como ese elemento intercambiador, ¿no?, que atravesaría la estructura, y entonces, pues igual que el maná, ¿no?, en las lecturas que hace Lévi-Strauss de las culturas indígenas y todo esto, ¿no?, como que hay un elemento que da igual lo que sea, que en todas las culturas tiene y que es universal, y que es como una especie de intercambiador, ¿no?, que es lo que explica la estructura, o sea, cómo se relacionan los bienes materiales con los agenciamientos sociales, ¿no? Pues a través de un maná, Dios o lo que sea, pero una especie de ausencia, ¿no?, que no deja de intercambiarse en toda la estructura, y entonces es lo que da lugar, ¿no?, al estructuralismo como tal. Entonces, realmente, en lógica del sentido, Deleuze está muy cerca todavía del estructuralismo, porque el sentido, cuando habla del sentido, pues no está, vamos, es muy, muy cercano, ¿no? Lo que pasa es que después, justo ahí, después de esa obra, empieza con lo de Antiedipo, y ya el concepto de deseo, digamos, que no se ajusta exactamente a una estructura per se, ¿no?, sino que hay una posibilidad de salir de ahí. Hay algo que como seminario en algún momento nos interesó, ¿no? Y tiene que ver con, o sea, es como preguntarte con esta lectura del maquinismo. O sea, si uno empieza a leer a los filósofos más contemporáneos, digamos, incluso desde Heidegger, uno encuentra que, digamos, lo que están utilizando como, voy a decirlo así, plano de inmanencia, ¿no? Lo que está en el fondo de qué están pensando es la tecnología, ¿no? O sea, la tecnología es lo que determina muchas veces las enunciaciones conceptuales que están haciendo, ¿no? O sea, y se ve en todos ellos, ¿no? Por eso regresan a las matemáticas, regresan a las máquinas, ¿no? Regresan a la forma como se estructuran las cosas, ¿no? Regresan a las funciones, ¿no? Foucault mismo, ¿no? La cuestión de los cuerpos, las tecnologías del yo, las tecnologías de producción, ¿vale? O sea, ¿tú crees, Manuel, que en Deleuze funcione esto también? O sea, es decir, porque esa es una discusión, por ejemplo, que tenemos respecto a Simondón, ¿no? Simondón claramente, o sea, está usando la tecnología, las descripciones, no en términos fenomenológicos, de las máquinas para hacer sus conceptos y para hacer filosofía, ¿no? Y su noción política, todo está plagado o sea, está determinado, sobredeterminado, como diría Althusser, ¿no? Está, pues el plano de inmanencia es lo tecnológico, ¿no? Entonces, en Deleuze, ¿crees que estaría más o menos lo mismo? O sea, que habría, o sea, yo meté las manos porque sí, ¿no? Sí, Incluso claro, en ese sentido, ¿no? Y entonces, lo complicado desde mi punto de vista es un poco, creo que lo que estamos intentando aquí, ¿no? O sea, cómo darle, o sea, por ejemplo, desde las visualizaciones, ¿no? Con R o cualquier tipo, sí. ¿no? ¿Cómo hacer el paso? O sea, Deleuze un poco lo hizo, ¿no? De la cibernética, como con un Simondón, de la cibernética, llevar a la filosofía. Pero después de ello se generó toda una gama de tecnologías digitales que como que no embonan o que tendrías que poner de nuevo un ayornamiento, ¿no? De la cuestión conceptual para que sirvan o para que se pusieran en funcionamiento con ese tipo de tecnologías. No sé cuál es un poco tu digamos, tu sentir, para decirlo más en ese sentido. Uh-huh. Sí, no sé, o sea, supongo que la filosofía en general o sea, sí tiene una relación con las máquinas, yo creo, de per se, ¿no? Y ahora es un problema, una cuestión de súper, creo, urgencia, actualidad, ¿no? Como
las máquinas y la realidad maquínica está presente en nuestras vidas. Pero bueno, que también lo era en la Revolución Industrial, por supuesto, y también lo era, si lo lees de otra manera, pues por ejemplo, en el agenciamiento feudal, ¿no? Como también explican Deleuze y Guattari y que saca Sèvig aquí también. O sea, pues también la armadura y el caballo, o sea, la forma de montar el caballo cambia radicalmente y genera otro tipo de realidad, otro tipo de... Y el castillo como máquina también, pues con su foso y sus torres y sus arqueros, pues también son máquinas. O sea, y por supuesto que la Edad Media también tiene un desarrollo maquinal muy importante, ¿no? Todo lo de la tortura y todas las... pues eso, todos los ingenios y máquinas que... Entonces, claro, a lo mejor es muy presuntuoso pensar que nosotros estamos más afectados por las máquinas que otras épocas, ¿no? Pero desde luego sí lo estamos. Y sí que estamos viviendo otro tipo de acontecer de las máquinas que necesitamos pensar, ¿no? Y retomándolo con la filosofía, pues eso, incluso Aristóteles, ¿no? Piensa todo el tema motor inmóvil, o sea, constantemente hay también un pensamiento que tiene que ver con el artificio, o desde luego Leibniz, y hasta cierto punto, pues no sé, el dinamismo de Hegel se puede entender también como una forma de introducir elementos, digamos, como pues artificiales, por decir una manera, en la realidad, ¿no? Y en el devenir de la realidad. O sea, el espíritu pues es una especie de virtualidad, ¿no? Pero a día de hoy yo creo que es más necesario o sea, por lo menos tan necesario como siempre y no me gusta nada cuando se prescinden de este tipo de elementos, ¿no? En la reflexión. Y parece como que la filosofía se encarga de pensar así como la verdad y el significado. O sea, cuando se reduce a un aspecto semiótico y se ve solo esa parte del pensamiento, no me parece o sea, radicalmente equivocado, ¿no? Entonces... Ya. Es que hay una cosa en Deleuze que, digamos, que es como bastante compleja, ¿no? Y que sí se distingue a Simondón, pues. O sea, en Simondón siempre está el referente de la máquina, ¿no? Los aviones, el motor no sé qué. En cambio, en Simondón, con la noción de diagrama, según yo, está tratando de eliminar la referencia maquínica, vamos a decirlo así, de las máquinas, pero llevar el Deleuze, ¿no? Okay. Llevar hacia un pensamiento mucho más lógico, lo tecnológico, no sé, para decir una bobada como más... Sí, o sea, como has dicho, a llevarlo a un pensamiento más ontológico, o sea, llevarlo tecnológico a la noción de diagrama, digamos, sí. está tratando... Ajá. Sí, es interesante eso, sí. Y desde luego cuando ellos, o sea, cuando empiezan a decir todo esto de que, pues, o sea, tal como empieza Antiedipo y después también en 1000 mesetas aparece bastante, todo esto de, no sé, el niño que chupetea el dedo, pues es una máquina de no sé qué, no sé cuánto, ¿no? O sea, que dice que hay máquinas por todos los sitios, ¿no? Están haciendo eso, ¿no? Están retrotrayendo el concepto de máquina a todo tipo de realidades, ¿no? Entonces eso lo puedes ver como una forma de suavizar el aspecto tecnológico o como una forma de, no sé, de incorporarlo. Depende un poco cómo lo veas, ¿no? Sí, es que hay una cosa que como seminario nos ha parecido, digo, hablo con mis colegas y compañeros y compañeras, cuando después, es que, bueno, a ver, te presento el contexto, ¿no? Tuvimos hace una semana, un poquito menos, un encuentro, ¿no? Con unos colegas de Argentina y de Cuernavaca, de aquí en México. Y pues era una cuestión más de resistencia, solidaridad, ¿no? Entonces,
lo que en verdad nos parecía a nosotros es que estaban como naturalizando el pensamiento, ¿no? Al momento de cuando estás ejerciendo la reflexión, ¿no? Y como tú dices, poner la parte semiótica de delante, ¿no? Para nosotros era, oye, pero, o sea, ¿qué máquina está detrás de esto? ¿No? O sea, ¿cómo está construido, ¿no? Para que ellos crean que, o sea, como un poco la discusión que tenían estos pensadores con la fenomenología, ¿no? Que la fenomenología necesita voy a decirlo así, como un núcleo experiencial que no puede ser tocado por nada, ¿no? Que es el mundo de la vida, ¿no? Que está en Heidegger, en Husserl y todos ellos. Y todos esos pensadores, pues, por ejemplo, Deleuze, ¿no? Simondon, tratan en verdad de tecnologizar el pensamiento para que ninguna de los conceptos de las cosas que hablas se te vea como algo natural, ¿no? O sea, como tú dices, pues el pensamiento es así como universal y todo. Deleuze mismo comienza, ¿no? O sea, lo que tenemos que poner en cuestión primero es que el pensador sea alguien capaz de pensar, ¿no? Y que el pensamiento sea algo como natural que esté dado, sino que en verdad se está construido por máquinas, ¿no? Un poco como vamos, Sí, ¿cómo probamos que es la filosofía, ¿no? La hizo Deleuze o Deleuze y Guattari. Bueno, pues tenemos ahora una máquina, ¿no? Unos instrumentos, una tecnología que es, digamos, la minería de textos, para decirlo de una manera, o como le queramos llamar, que nos permite al menos visualizar eso, ¿no? Pero es una sí. máquina, una tecnología diferente, ¿no? A lo que tenían antes, ¿no? Vale. Entonces, esto es un poco lo que creo nuestros problemas, a menos que mis compañeros y colegas quieran decir otra cosa. Pero creo que es un problema y creo que por eso es interesante Deleuze y es interesante lo que hacemos aquí, ¿no? Según yo, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí. Sí, no, y más todavía, por ejemplo, con todo lo que es inteligencia artificial y los, digamos, marcos y límites de lo de todo posthumanismo y todo esto, también toca mucho esto, ¿no? O sea, pues por supuesto, no sé, lo natural del pensamiento, en la medida en que las máquinas también pueden producir pensamiento, o por lo menos razonamientos, o algo parecido a razonamientos, pues creo que es una evidencia muy palpable de lo artificioso, ¿no? Que es pensar también, o no sé, un poco estos márgenes así más extraños. Ya. Creo que nos fuimos un poco por otras cosas, Manuel, pero creo que tienen que ver con esto. No sé si alguien quiera señalar algo más. A mí me parece bastante interesante los puntos, ¿no? Como para como centrarnos, ¿no? Y discutir en otra ocasión lo que hace Manuel, ¿no? Y que, digamos, pues avanzó en varias cosas, ¿no? Los puntos que podríamos seguir es Debig y, pues digamos, un poco el análisis con R, ¿no? Con las visualizaciones, ¿no? Fernando, ¿querías señalar algo? ¿Abriste el Sí, micrófono? hola, buenas tardes, saludo a todos. Yo quisiera mencionar algo con respecto a lo que había mencionado Manuel con respecto a Moretti, que era la cuestión de las lecturas y de estos análisis y esas visualizaciones. Y me parece que ahí había una especie de pregunta en relación a cómo poder pensar en nuevas estrategias de lectura a partir de la implementación de ciertas técnicas o ciertos procesos técnicos que permitan, pues, digamos, modificar esa estrategia de lectura que comúnmente tenemos como humanistas. Y al menos en ese punto en común, Moretti sí nos ayuda a, digamos, tener un punto de partida para discutir estas cuestiones a nivel teórico y a nivel metodológico en relación a las humanidades digitales, dado que en todos los proyectos que él ha llevado a cabo con respecto a los análisis de textos, es al menos para mí muy claro que si hay una modificación en las metodologías, estrategias y formas de evaluación del, digamos, todo el trabajo teórico que se puede llevar a cabo mediante la implementación de ciertos procesos técnicos, ¿no? Y que al menos discutiendo sobre esta cuestión de lo diagramático
o discutiendo sobre la lagmática o de estructuras, pues al menos podemos dar cuenta en un sentido teórico de esta modificación que, digamos, le preocupa mucho a los humanistas digitales, pero que en términos conceptuales no lo logran articular, digamos, en términos fuertes. Y eso lo digo en relación a, digamos, algunas lecturas que hemos tenido en el seminario sobre humanidades digitales y en las que no, parece que no hay todavía un vocabulario, al menos que sea propositivo, para tratar de dar cuenta acerca de estas modificaciones. Y bueno, nada más quería mencionar esto por el momento. Gracias, Fernando. Yo quería Sí, sí, mencionar otra cosa, a menos de que alguien iba a decir algo ahora. Rodrigo. Sí, esperen, es que quiero compartir como una imagen. O sea, pensando o regresando a la cuestión de la topología, estoy compartiendo rápido la pantalla por unas imágenes, pensando en que cuando, digamos, Zdevik habla como del adentro, digo, perdón, del afuera y del adentro, por así decirlo, creo que hay como, al menos yo le di como dos sentidos posibles, digamos, como interpretación. Uno, como a la discusión que hay en la filosofía francesa en ese momento, por ejemplo, con Blanchot, eh, digamos, como esta cuestión del afuera, ¿no? Como tratar de marcar la parte ontológica de pues una subjetividad moderna, ¿no? Que bien quizá ya conocemos un poco, saben como esta condición que puede dar cuenta de los fenómenos y que a partir como de sus condiciones, ya sean trascendentales o de ideas innatas, por ejemplo, están como determinando lo real, ¿no? Y como un poco para no caer como en esta aporía, se da un volteón de calcetín, por así decirlo, ¿no? Y se está tratando de pensar como esa caja negra que era el afuera, ¿no? Y el otro sentido que le veía era un uso algo irónico, digamos, porque cuando se habla de espacios topológicos, al menos por o lo poco que he leído, lo poco que he entendido, es que propiamente cuando tú tratas de fundamentar la matemática desde la teoría de conjuntos, y es una discusión que tuvieron como, no sé, principios del 20, mediados del 20, con la cuestión de la indecibilidad, la inconsistencia y no me acuerdo qué otra cuestión, tú no puedes cerrar, digamos, como sistema formar a las matemáticas y las fundamentas en la teoría de conjuntos, ¿no? Y tampoco desde la geometría euclidiana, porque también puedes llegar a paradojas. La cuestión con la topología creo que vino como a subsanar, por así decirlo, estas insuficiencias de la teoría de conjuntos y de la geometría, pensando en que se podía fundamentar precisamente desde lo continuo, ¿no? Y digamos, en estas imágenes que estamos como viendo en pantalla, digamos, es el caso concreto de la cinta de Moebius, que es uno de los espacios topológicos, digamos, por excelencia, porque si se ve aquí, si se sigue la trayectoria de la línea, de la superficie, pues propiamente no hay una adentro ni una afuera, ¿no? O sea, realmente tú sigues aquí, digamos, como el trayecto de las hormigas en esta imagen o en esta imagen, y y no puedes afirmar, de hecho, que haya, pues, este afuera, este adentro, este arriba, este abajo, ¿no? Y creo, digamos, que esta eh, cuestión de introducir a la topología, digamos, como una variable para pensar ontológicamente, por así decirlo, puede ir por ahí, ¿no? Y creo que, digamos, ya relacionándolo con la otra parte de Simondon, voy a dejar de compartir la pantalla. Este, ay, dejar de transmitir. Sí. Y la otra parte, digamos, como con Simondon, ya bajo la premisa del espacio topológico como un espacio continuo donde no hay una adentro, una afuera, propiamente ya no estamos cayendo de nuevo como en esta cuestión como de dar cuenta de lo real, ¿no? O sea, creo que lo diagramático propiamente no va por ahí, sino precisamente como en afinar este punto ciego que era del estructuralismo que eran las operaciones, ¿no? Precisamente en el texto que citó Francisco, en el de qué es el estructuralismo, uno de los criterios que da Deleuze para identificar el estructuralismo es que
en los lugares que hay como en una estructura, en las relaciones pueden ser sustituibles, ¿no? Y que en ese sentido cada lugar que se ocupa es instanciable, ¿no? Pero realmente lo que no se está dando cuenta es las relaciones que se trazan en medio, ¿no? Digamos, eh, pues ahora sí que las operaciones, ¿no? Y creo que esa es como la aportación más significativa que yo vería, o una de las aportaciones más significativas que yo vería en Simondon, porque precisamente al meter la teoría de las operaciones, o como se dice aquí, la lagmática, no es que dejemos de lado el alcance teórico de la estructura, ¿no? Sino precisamente trabajar este punto ciego y esta caja negra que son las operaciones que a fin de cuentas están determinando cómo se va a estructurar en última instancia una estructura, ¿no? Y, y una de las hipótesis que yo tenía, o uno de los dilemas, por así decirlo, que yo tenía a la hora de estar leyendo el primer capítulo, porque la neta no terminé, o sea, no llegué al segundo capítulo del de diagrama, este, fue que, déjenme ver mis apuntes. Eh, un segundito. Ajá, que entre, digamos que hay un paralelismo entre la alagmática y la diagramática, por así decirlo, o que el diagrama puede ser introducido como una aportación de Lesiana dentro de la alagmática, porque digamos, si uno de sus fundamentos o una de las analogías, valga la redundancia, del diagrama es la analogía, uno de los criterios para identificar operaciones en la lagmática es precisamente la analogía, ¿no? Entonces creo que ahí hay como una especie de refuerzo teórico por parte de Deleuze eh, al pensar lo diagramático con, en relación con la lagmática, ¿no? Y ya, digamos, como para terminar como lo que quería mencionar, eh, relacionado con la cuestión de la sobriedad y de la abstracción, eso me dejó como muy, como pensando en cómo puede influir, digamos, la parte tecnológica informacional, por decirlo de alguna forma, al pensamiento. ¿Por qué? Porque, digamos, aquí el que estamos discutiendo más es el caso Simondon Deleuze, por ejemplo, ¿no? Pero actualmente hay como uno de los filósofos que más se conoce, entre comillas, en el tema de la información, es Floridi, ¿no? Y que aunque viene de otra tradición filosófica, también hace recurso de la abstracción como un método o como una parte metodológica para plantear ya sea teorías o sistemas o dar como descripciones como de lo real o descripciones como de éticas, etcétera, digamos con un concepto que toma de la computación que se llama niveles de abstracción, ¿no? Por dar un ejemplo muy rápido, así en una conversación estamos hablando de un vaso de agua y alguien está hablando del agua desde las moléculas de hidrógeno, oxígeno, ¿no? Que la componen. Y ese, digamos, ese nivel de abstracción es como una acotación a partir de los elementos del discurso químico, ¿no? Pero alguien llega y te empieza a hablar del agua desde el costo-beneficio, las ventajas que tiene Bonafont sobre Épura, ¿no? Y digamos, el nivel de abstracción es lo económico, ¿no? Y etcétera, ¿no? Entonces, así, digamos que alguien podrá llegar y decir algo más sobre el agua, y aunque estamos hablando de lo mismo, eh, digamos que el nivel de detalle es mayor o menor dependiendo de los detalles que se estén aportando para hablar de una misma referencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y creo que lo que posibilita de alguna forma poder hacer eso es la parte informacional, pero creo que la disyunción aquí es, digamos, como la caracterización estructural por el lado, por ejemplo, de Floridi para poder pensar informacionalmente y dar estructura como a ciertas teorías, y por el otro lado, el lado operacional, que creo que es el que va siguiendo Simondon y que creo que también hay otro personaje, Yuk Hui, que también podría llegar como por este lado operacional, ¿no? Y creo que es como lo que estaba pensando a partir como del texto de Zdevik y de la discusión, un poco lo que estuve pensando. Perdón, Rodrigo, un poco para eh, em, como ¿por qué lo informacional permitiría estructurar estos niveles?
Sí, porque lo señalaste, pero no alcancé a entender, Ujú. ¿no? Digamos, Sí, o sea, Ujú. Ajá. Bueno, o sea, desde Floridi, por así decirlo, hay una premisa para entender cómo usa el concepto de información, ¿no? Eh, digamos, está como el lado fenomenológico, por así decirlo, que es asumir el uso de información como lo hacía la teoría matemática teoría matemática de la comunicación, ¿no? Que es decir, la información no es otra cosa que una ecuación matemática, estadística, que determina el cómo computas o cómo eliges tú entre dos posibilidades, ¿no? Binarias, ¿no? Y que a partir de eso puedes construir, bueno, puedes determinar cómo se comporta un circuito eléctrico y de cómo se comporta un circuito eléctrico, cómo se va a determinar el comportamiento de una computadora, ¿no? Y, digamos, bajo este entendido, a partir de que tú puedas elegir entre, bueno, vaya, usa como el sentido como el de Shannon, a partir de que tú puedas elegir como bits, eh, menor o mayor cantidad de bits para determinar una palabra, una imagen, etcétera, tú puedes, digamos, como agarrar mayor o menor nivel de complejidad. Y eso es algo que está tratando como de pensar para eh, un poco en analogía, para hablar de mayor o menor complejidad de un mismo fenómeno, por así decirlo, en el caso en el que mencionaba como del vaso de agua, ¿no? No sé si me explico. un poco mejor, ¿vale? Pero bien, no sé si quieren comentar algo más, ¿no? Y abundar en lo que dice. Yo tengo una cuestión que me está por ahí como perturbando, que todavía no sé muy bien a bien cómo articular, pero que, o sea, no sé cómo plantear como problemática, así que se las voy a ir diciendo como la he ido pensando. Porque, por ejemplo, en el texto, justo a propósito de lo que decía ahora Rob, de que le parecía a este señor que estamos leyendo, que la analogía, digamos, como colaboraba a la comprensión de lo diagramático, a mí me llamó la atención que su noción de analogía, como según él la toma de Simondon, tiene que ver con una cuestión de comparación de elementos. Y eso es algo que repite varias veces. Y para Simondon justo, o sea, como que, claro, para Simondon el tema otra vez, como no son las estructuras, sino los procesos de funcionamiento, entonces creo que la cuestión de los elementos cae sobre una imagen, digamos, como de estructura, que dice cómo ordenar ciertas cosas, pero que no pone la atención sobre, digamos, como esa articulación funcional, pues, ¿no? Y ahora que estábamos viendo las visualizaciones, o sea, porque claro, pensaba como, bueno, y entonces, ¿qué es esto de la función diagramática? O sea, como, ¿y cómo la pensamos en términos de las visualizaciones y no sé qué? Y ahora que estábamos viendo estas visualizaciones, como que esta cosa que parece muy obvia, por ejemplo, en dónde dónde se alejan o se acercan los autores y qué representa para cada uno ciertas cosas, dijiste algo que es como bueno, pero esto depende de, digamos, como qué cosa, ¿cómo le dijiste? ¿Qué algoritmo? ¿Qué función? No me acuerdo qué palabra usaste, como, pero ¿qué es Sí, esa, la no? ¿Qué datos va a generar? Configuración, ¿no? Quizás, no lo recuerdo, pero pensaba, o sea, lo que me surgió en la duda es si esto significa, o sea, sería como justo eso que nos falta de ver ahí, es aquello que sí produce operaciones para que entonces lo que veamos, de hecho, no sean solo las estructuras, sino los procesos de funcionamiento. Y entonces, ¿qué de la cosa diagramática en relación con la visualización estamos pensando justo como más cercana a ello y no tanto en términos de lo que, sí, como de lo que representa una imagen, pues? No sé, Okay. creo que está muy confuso, porque para mí sigue siendo confuso, pero el tema sería ese, o sea, como de hecho estas visualizaciones que se muestran y que parecen aventar estructuras,
en donde de hecho reconocemos esos procesos de funcionamiento que son como tan relevantes para pensar justo esta cosa diagramática de la que hablaba Barrón, como pensando como fuera de ejemplos concretos y más bien abstrayendo. Y ya, es todo. Sí, respecto a lo que decía, lo que me comentaban ahora, un poco esto y también lo que decía Rodrigo, a mí me parece muy interesante y creo que sí que es necesario, o sea, que me sorprende que no se haya, como que no se esté dando más por supuesto, esto de que igual que la revolución moderna se basó en la matemática, ¿no? Como instrumento para trabajar en todas las ciencias, que hoy en día estamos viviendo una especie como de nivel de abstracción mayor, y no sé si eso tiene que ver un poco con lo que decías, a través de la computación, y que permite pues, que, por ejemplo, la computación esté influyendo en otras ciencias, ¿no? Como medicina, física, o sea, que están utilizando acercamientos computacionales para, o sea, no para sustituir leyes científicas, pero sí para decidir a un nivel como más genérico ciertas intervenciones o ciertas, o sea, se está utilizando, de hecho, ¿no? En física, en todas las ciencias o sea, los métodos computacionales están dando nuevas revoluciones y nuevas perspectivas, ¿no? Entonces, creo que sí tiene que ver con esa capacidad, ¿no? de abstracción que proporcionan estos métodos. Pues voy a tener que dejar. Tengo a las 6. Si quieren, vamos terminando. Digo, Sí. como siempre, estas sesiones son como ir elaborando problemas y temas, ¿no? Creo que para esto son estas sesiones, ¿no? Solamente ponernos de acuerdo. ¿Les parece que en un mes nos veamos de nuevo y leamos el segundo capítulo de lo de Sdevig o es mucho? O el tercero y el cuarto. Digo, díganme. Vale, o sea, no sé, ¿vale? Es como que yo no he acabado el segundo. No has acabado el segundo. No he podido. Sí, no he podido. Entonces, ¿qué capítulo quieren y en cuánto tiempo? Un mes me parece bien, ¿no? Como... Yo digo que la siguiente sesión podíamos comenzar con estos problemas que habíamos puesto sobre la mesa y sobre eso discutir. No sé qué les parezca a los demás. Pero avanzar en la lectura también, ¿no? No sé. ¿Puedes repetir qué dijiste? Es que no escuché. Comenzar con los problemas que habíamos mencionado en esta ronda de participaciones. Los problemas que dijo Ro, tú y los que había expuesto yo, y sobre eso en relación al segundo capítulo. Ya, sí, está bien. Digo, entonces, pero avanzamos en la lectura y alguien tiene que estar como responsable de la exposición. ¿Y a quién le gustaría? Pues yo puedo, si quieren. Vale, Rodrigo. ¿Qué capítulos? Pues yo... Es el 3, ¿no? Ah, ¿neta? Yo todavía estoy terminando el primero y el segundo lo estoy empezando. Así que... Vale, pues el tercero, entonces. Va, hasta el tercero. Es que, según yo, el que acabas de dar, Manuel, es el segundo, ¿no? He dado un poco, sí. Bueno, además de otras cosas. Sí, he dado cosas del segundo, ¿eh? Sí, he dado cosas del primero y del segundo. He tratado ahí de avanzar un poco así, ya al final más saltos. Y vale, he dado cosas... entonces, Cabrón. como para centrarnos, ¿vale? Tercero, Rodrigo. Y retomar los temas que señalamos acá, un poco como dice Fernando. ¿Vale? Ok. Órale. Perdón, solamente, si quieres, luego nos mensajeamos. Manuel, un poco para lo del coloquio, le pregunta a José, ¿no? Ir viendo, Sí. ¿no? Ir avanzando en ciertas cosas. Y me gustaría como echarte mano en lo de Les Guattari, ¿no? En las visualizaciones. Y nos ponemos de acuerdo, ¿te parece? Para hacerlo más, perfecto. ¿vale? Fuera de acá. ¿Vale? Pues tengo entonces, unas preguntas nada más. Lo que mencionaban de la cuestión de la delesiana, o sea, eso tiene una fecha próxima, si no mal escuché. 15 de septiembre. Y no sé qué tanto...
15. 15 de Ya, septiembre. o sea, no sé si sería bueno pensar como hacer un texto colectivo o algo así, o más bien como quien quiera jalar o qué, o cómo es esa cuestión. Pues yo las notas estas que he generado hoy van un poco en la línea de plantear un texto, o sea, sí, o sea, esboza un poco esa temática, ¿no? Que para mí sería, pues más que el exceso, lo contrario, ¿no? O sea, como que el exceso está relacionado con la contención, con lo del bloque y todo esto, y la limitación. Entonces, yo le compartí a Francisco un Word en Drive y ahí está la convocatoria y están algunas notas que he tomado. Entonces, si quieren, lo podemos, pueden ahí colaborar y luego vemos, según las aportaciones, pues lo montamos y lo hacemos. Yo, o sea, mi propuesta un poco más sería, pues digamos, hablar primero, ¿no? Ver cómo podemos organizar y después ir abriendo la cuestión, ¿no? Okay. O sea, un poco también en el seminario hemos hablado un poquito, ir como viendo la convocatoria, ¿no? Porque también el exceso también me parece como un problema, ¿no? Como para trabajar cosas de exceso. A mí, yo también iría por el lado de Manuel, ¿no? Es más bien lo contrario, ¿no? Deleuze es más bien lo contrario que el exceso. Pero bueno, yo por eso creo que es preferible ir como, pues, ya tenemos aquí ciertas cosas que nos interesan, ¿no? Ir viendo en la próxima sesión, ¿no? Tomar notas nosotros, ver la convocatoria, digamos, el Seminario de Tecnologías Filosóficas nos vemos más tiempo. Entonces yo puedo hablar con ustedes, podemos hablar, ¿no? Y conforme eso vamos trabajando. La cuestión es que está abierta la convocatoria, ¿no? Y la invitación para Sí, trabajar. hasta 15 de septiembre, por lo que tengo aquí apuntado. Sí. Tienen los temas, miren, se lo copio. A ver cómo se lanza aquí el chat. No encuentro el chat aquí realmente. ¿Dónde está? A ver. Sí, para que te puedas ir, digo, con tranquilidad. Si Sí. quieren, nos podemos quedar platicando un poquito, ¿no? Se los comparto, ¿no? De nuevo, Muy bien. ¿vale? Muy bien, sí. Yo me tengo que marchar y creo que Paloma, que está por ahí, que no lo hemos escuchado hoy, pero está ahí. También se ha la sesión. Tenemos una junta pequeña ahora. Vale, pues. Entonces, pues gracias, Manuel. Nos ponemos en verdad el mensaje, ¿no? Estuvo en verdad muchos temas interesantes que hay que retomar, ¿no? Y lo grabaste, y bueno, ¿no? Además, lo grabaste, creo, ¿no? Está grabado, ¿no? Rodrigo lo está grabando. Sí, Lo sí. vamos a poner en YouTube, por supuesto, editado algunas cosas para, ¿no? Para que salgamos mejor, Muy bien. ¿no? Parados. Muchísimas gracias. ¿Vale, pues? Hasta luego. Gracias, Paloma. Suerte.